algo de mitos y realidades sobre la terapia Gestalt. El título es todo lo que quiso saber y nunca se debe preguntar. Yo, después de intentar escribir la conferencia, me he dado cuenta que quería ser mucho más modesto. Modesto en cuanto a que, por lo menos, algo. He querido hablar sobre mitos y realidades. En primer lugar, porque para mí la terapia Gestalt ha sido un enfoque, ha sido una disciplina psicológica, ha sido una disciplina psicoterapéutica y en última instancia ha sido una fuente de aprendizaje que creo que ha influido mucho en mi modo de vida, en la forma en la que he ido haciendo frente a mis limitaciones como persona a nivel interno y a nivel externo. Y desde ese punto de vista mío, hacerle un agradecimiento a una fuente de tanto aprendizaje. Y un agradecimiento que no necesariamente va a ser solamente decir qué buena es la terapia Gestalt, haga usted terapia Gestalt, le aseguro que funciona. Creo que efectivamente una de las cosas que sobra en el mundo en el que vivimos es superficialidad y sobre todo recetas que sirven para todo. Creo que aquello de café con leche para todos va muy bien, menos para los que tienen tensión, menos para los que son incompatibles o tienen rechazo a la lactosa, en fin, para mucha gente que no le iría bien el café con leche, aunque parezca que pudiera ser para todos. Os voy a hablar de una serie de procesos míos, de reflexiones, de vivencias, gracias a las cuales he podido abandonar muchas de las seguridades y también he podido descubrir muchas de las dudas. No creo en ningún momento que a estas alturas de mi vida pueda decir taxativamente, convencido, con la más absoluta seguridad, prácticamente puedo decir nada. Sabéis, los que me conocéis, que una de las frases preferidas mías es: no soy de mi misma opinión. Es una frase de un filósofo, pero creo que representa lo que más ha aportado a mi vida la terapia Gestalt. Alguien dice que el Camino de Santiago le da a cada uno lo que busca. Yo todavía no lo he hecho. Hay gente en el instituto que ha hecho trozos, hay gente que lo ha hecho entero, y evidentemente todo el mundo habla de eso. Bueno, los que todavía no hemos hecho el Camino de Santiago, para mí la terapia Gestalt sería un poco un camino de Santiago, en la medida en que he ido encontrando cosas que necesitaba, no suficientes. No el nivel de decir que encantado estoy encantado de haberme conocido, estoy encantado de conocer la terapia Gestalt. Todo lo contrario. Para mí ha sido una forma de ir dudando, de ir viviendo conflictos, de no saber cómo resolver, y luego eso que tanto defendemos los gestálticos, en algún momento incluso, no sé si me ha pasado o lo he vivido, pero ha sido aquello de poder hacer un ajuste creativo. Es decir, ante una situación que no tenía recursos, utilizar una forma novedosa de hacer. Algunas veces con tranquilidad, otras con un nerviosismo increíble, algunas veces con resultados agradables para mí y para mi entorno, y en algunas ocasiones con bastantes problemas para la gente que me rodea, que en cierto modo tiene que padecer aquello del camino que uno pasa. En esto quiero decir que todo lo que voy a ofreceros a continuación son ideas, podría decir mías, después de haber masticado y mordido, como diría Peirce, de mi entorno, y he ido tratando de asimilarlas. Quiero en primer lugar recordar aquí algo que decía el mismo Peirce: la mayoría de mis ideas solo sirven para el basurero. De hecho, él escribió un libro de memorias que se llamaba Dentro y fuera del tarro de la basura. Bueno, pues en mi caso ni siquiera eso. Las ideas no sé si serían reciclables, orgánicas, o necesitarían algún tipo de parque o ecoparque o algo así para tirarlas porque tenían muchos niveles. Yo ni siquiera aspiro a eso. Aspiro a hablar de algunos de los mitos de la terapia Gestalt. Y cuando hablo de mitos, lo hablo en el sentido, o lo digo en el sentido que lo decía Mircea Eliade. El mito es una creencia a la que se adhiere alguien o alguienes dogmáticamente, es decir, sin crítica. Yo creo que la terapia Gestalt, como en otras muchas historias en la vida de los seres humanos, no tomar en cuenta, no ser crítico, significa más o menos introyectar. Lo que nosotros en terapia Gestalt hablamos de creernos verdades y darlas como ciertas cuando no las hemos ni siquiera masticado, no las hemos ni siquiera pensado. Y yo creo que ese tipo de mitos que hay en terapia Gestalt, ese tipo de creencias, lo que convierte a esas creencias en mitos, no es su valor de verdad, es precisamente ese carácter dogmático. Y lo que quiero compartir con vosotros hoy son algunos de los dogmas que creo que en terapia Gestalt estaría bien
que pusiéramos en solfa. Yo me acuerdo, tengo una edad, en la época de la transición había una pintora anarquista que decía: ni Dios, ni amo, ni CNT. Firmado CNT. En ese sentido, creo que en terapia gestal tendríamos que decir ni PERS, ni dogmas, ni nada que no sean las propias decisiones, que hoy pueden valer y mañana no. Precisamente creo que la gran vacuna, si es que existiera contra la neurosis, sería la inseguridad y sobre todo la aceptación de ella y no el rechazo. Porque los neuróticos, lo que tratamos de encontrar en todo momento, siempre es una respuesta, algo que me calme. Y esos son algunos de los mitos que van a ser 3 y quiero hoy proponeros para dialogar, para comentar de la terapia gestal. En primer lugar, quiero que sepáis que les he hecho frente con algo que la propia terapia gestal me ha permitido, y es con una actitud agnóstica, es decir, dudando. Yo me acuerdo de un chiste que escribió Roto en El País que decía: a mí tanta certidumbre me produce muchas dudas. Bueno, en ese sentido me gustaría que a mí las verdades que pueda encontrar en cualquier disciplina, incluida la terapia gestal, pudieran ser puestas en duda. No me gustaría estar en terapia con un terapeuta que tendrá razón. No me gustaría estar en terapia con un terapeuta que sabe la verdad de la vida, porque si la sabe él, ¿para qué la voy a buscar yo? Sería algo así como: nadie iría a una máquina para que aprendas a jugar si fuera como una máquina de Coca-Cola, que tienes moneda y tienes premio. Pero claro, con 25 latas de Coca-Cola, ¿qué haces? ¿No? Entonces, en primer lugar, quiero también hablar que respecto de los mitos de la terapia gestal podemos hablar de 2 extremos. Unos, los que acuden a la terapia gestal buscando la tabla de salvación. Serían las tablas de la ley, que como están de piedra y ellas no flotan. Esta tendría que ser de poliuretano o algunas de las materias que nos enseñan en la película esa Locos por el Sur. Nos agarramos a la tabla y no importa, ahí estamos aguantando. No sabemos si podemos hacer pie, pero tampoco nos atrevemos a estirar las piernas. Y la otra parte sería también los mitos de la terapia gestal, que es considerada muchas veces como una secta, es decir, como un grupo donde la mayoría de la gente, cuando va a dar un curso, lleva túnica o lleva, en fin, algún tipo de indumentaria, incluido también un aura, un cuerpo austral, que es lo que decía yo, para impresionar. Bien, en ese sentido, creo también que es una forma, un estereotipo, una creencia, un mito. A mí, como de costumbre, el estar en la frontera supone que cobras o recibes de un lado y de otro. Pero bueno, es el placer también de poder, de poder estar a la vez en otros países. Todavía he hecho lo importante como para hacer la manera de cultura. Bien. A continuación, cada cual que se tome lo que yo voy a decir como